Complementos para trabajar entonces con las funciones de condicionales. Bien, vamos a trabajar en este caso. Tenemos, si la meta del incremento de ventas fue mayor a 10,000, vamos a dar un bono de 3,000 más. Y entonces, ¿cómo haremos que en este caso Juan, ya sabemos su diferencia, vamos a ver si tiene o no bono? Entonces, la fórmula es igual a sí. Como ya sabemos, Juan, que está en el segundo nivel, lo vamos a seleccionar. Entonces sería, si esta celda es igual o mayor a 10,000, 1, 2, 3, coma, le vamos a poner, por ejemplo, ahora vamos a hacer alguna referencia para variar un poco. Si es mayor a 10,000, entonces, ya como mi primer valor verdadero, vamos a seleccionar la celda de 3,000 para hacer un poco variantes, para no escribir 3,000, bonos y bueno, coma, si no es mayor a 10,000, o sea, todo lo contrario que va a ser menor a 10,000, entonces vamos a ponerle sin extra, sin un bono extra. Y listo. Y entonces ya tenemos aquí la prueba lógica que tiene que ser mayor a 10,000. El primer resultado que tiene que regresar si es que se cumple mi primera argumento lógico y sin extra cuando no se cumple mi primer argumento. Entonces ya tenemos las tres variantes, le damos enter y listo. ¿Por qué? Entonces en este caso sí va a cumplir. ¿Por qué? Porque Juan tiene ventas mayores a 10,000 de la diferencia entre los 2 años. Si Juan aquí hubiera tenido, por ejemplo, un 55,000, su diferencia positiva es de 3,000, pero no supera los 10,000, entonces por eso regresa sin extra, que sería el segundo argumento. Entonces, bien, lo vamos a dejar en 75,000, que sí superó para que me regrese esta celda. Observen que aquí tenemos entonces una referencia a esta celda. Y ya, con esto ya podemos tener por concluido solamente si queríamos saber a alguien en particular. Ahora, con esta misma estructura vamos a trabajar con las demás condicionantes. Por ejemplo, dice el ejercicio, si Camila, hay que ubicar a Camila, Camila está en el tercer nivel, dice, si Camila vendió más de 50,000 en al menos un año, tiene derecho a 5,000 pesos de bono. ¿Cómo yo puedo identificar si tiene derecho o no o a bono de acuerdo a esta pregunta? La respuesta está en las de sí, en la de I y en la de O. Recuerden que la de I se tiene que cumplir todas y en la de O al menos una se tiene que cumplir para que sea verdadero todo. Y entonces dice, si Camila vendió más de uno en al menos un año, entonces yo creo que vamos a tener que utilizar la de O. ¿Cómo sería? Vamos a tener aquí, va a ser igual a la fórmula de O, porque dice al menos en un año, al menos en una debe de cumplir. Entonces va a ser la de O, llamamos la de O y entonces va a ser, aquí lo tenemos que ver año con año porque estamos comparando dos, entonces va a ser O, Camila va a ser es mayor, igual o mayor, vamos a poner igual o mayor porque me pide 50,000, la pregunta me dice que si es mayor a 50,000, coma. Ahora el segundo año que sería es mayor o igual a 50,000 también. Y entonces aquí, ¿cómo lo podemos leer? Esta cantidad es mayor o es igual o mayor a 50,000 o esta cantidad de 37,000 es igual o mayor a 50,000. Pues no lo sé, pero vamos a sacarlo con O, cerramos y le vamos a dar enter. Con esto ya sabemos que es verdadero, pero ¿cómo actualizamos la fórmula para ingresar el sí o que me regrese los 5,000 pesos a lo que sí tiene derecho? Con esto ya sabemos que sí tiene derecho porque al menos una de sus ventas o al menos alguno de sus años superó esos 50,000. Entonces vamos a agregarle adentro de la función no, la función sí. Entonces vamos a ponernos, nos posicionamos aquí en el igual y va a ser sí, llamamos a la fórmula de sí y observen que dentro queda toda la fórmula de hoy y yo ya sé que es positiva. Y entonces es sí, todo esto que ya utilizo como mi fórmula O va, sin necesidad de ponerle aquí, no hay que decirle si es igual o no a verdadero, porque el verdadero o el falso ya está implícito dentro de la fórmula de O. Bien, entonces yo ya sé que es verdadero. Entonces decir, si todo eso, bien, entonces si es verdadero, necesito mi primer argumento de la fórmula de sí verdadero.
Y entonces aquí es donde le vamos a ponerle los 5,000, 5,000, 5,000, coma, y observen que me mandan al falso. Y entonces le podemos poner sin extra. Sí, sin extra. Vamos a dejarle sin extra y listo. Vamos a cerrar, le decimos que sí. Y observen cuál es la lógica. Como si superó en alguno de los dos 5,000, 50,000, este es el que le va a dar el bono el año 2024. Y entonces, ¿cómo fue la lógica? Todo esto va a decir si es verdadero o falso. Eso ya lo da por hecho la de O la de I. Y vamos a aprovechar ese verdadero o falso poniéndola la de sí. Entonces, sí, todo esto es verdadero o falso, que ya está implícito. Y entonces mi primer argumento es que tiene derecho a sus 5,000. Y si no se cumple, es sin un extra. Y entonces así podremos utilizar el de sí con I y O. Pero bueno, en lo que utilizamos el O. Ahora, acá, dice, si Camila vendió más de 50,000 en cada año, tiene derecho a 5,000. Y entonces aquí ya está considerando los dos. O sea, en cada uno tuvo que haber superado los 50,000. Y entonces aquí cambia. Ya no va a ser un O, va a ser un I. Y entonces la fórmula primero es un I. Esta celda es igual o mayor a 50,000, coma, y esta celda es mayor o igual a 50,000. Así lo vamos a dejar. Recuerden que esta fórmula ya implícitamente te regresa si es verdadero o falso. Si la dejamos así, damos enter. Observen que me regresa falso, contrariamente al i. ¿Por qué? Porque aquí alguna de las dos no se está cumpliendo. Entonces, este sí se cumple, esta no se cumple, entonces en automático me regresa falso. Si ya le agrego el sí, sí, y todo esto, entonces, si todo esto se cumple o es verdadero, entonces tiene derecho a los 5,000, coma, caso contrario, sin extra. Y listo, ya tenemos aquí toda nuestra prueba lógica con su primer valor verdadero o su segundo valor cuando no se cumple el valor verdadero. Damos enter, le decimos que sí, esto solamente aparece cuando hay que cerrar los paréntesis y dice sin extra. Fíjense, caso contrario, acá al menos alguna se cumple, entonces sí tiene derecho a bono, pero acá con que alguna no se cumpla ya no tiene derecho al bono. Y entonces en este caso ya no, alguna no se cumple, debería decir sí, pero en este caso necesitamos que las dos se hubieran cumplido y por eso dice sin extra. Y entonces, bien, aquí tenemos algunas funciones bastante utilizadas con este contexto para utilizar las de sí y con las de sí, con las de y las de o. Vale, nos vemos en el siguiente.